Egunon, Black Adam 2022, una película esperada, no esperada, pero encontrada al cabo de la calle, en donde Dwayne Johnson, la Roca, vuelve a traernos a Superman. ¿Es un spoiler? No es un spoiler, en tanto en cuanto la Roca fue el que sacó la escena post-crédito de Super Pets, que ya está comentada en este canal. Es una película entretenida, disfrutable, pero con carencias. Por supuesto que sí. Vengo virgen porque no he escuchado nada de lo que han dicho los colegas por tratarlos desde la pequeñez de este canal a las grandes alturas, si fuera el gran Candor, ya no, ya sea el gran John Doe, el gran Steve Marvel. A veces también puede meterse en este ámbito. Lo mismo que el señor Álvaro Luthor se ha metido en el caso de Marvel siendo un DCíta de corazón. Sobre todo de la Roverso. Pero vamos a mi caso. En mi caso yo he estado pensando en ver esta película porque desde que comenté sobre Man of Steel sin haber visto la película en aquel infausto recordado programa de Piensa en Cines en el local de un sindicato en Santander, la zona de la calle Alta, pues empezó a vibrar algo en el corazoncito de este ser humano. Algunos dudan incluso que sea un ser humano, pero eso sería harina de otro costal, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad que a veces alguno piensa que soy marciano? Pero no el tipo marciano, hombre, hay casos también en Marte, por supuesto. Pues evidentemente vi después Batman vs Superman, Amanecer de la Justicia y la Liga de la Justicia, que la vi el año pasado, porque desde que vi la gran película de la Liga de la Justicia de 4 horas no hay ninguna versión más que esa. Pero, una vez dicho esto, evidentemente, el paso por el Rubicón, desde el momento en el que sufrimos la amputación de la Liga de la Justicia hasta el momento actual, ha habido un paso de todo lo doloroso que pueda suceder hasta el punto de que podemos hacer un puente sobre el río de aguas turbulentas entre Aquaman y Black Adam, que transita por encima de tanto Birds of Prey, que fue previo al inicio de la pandemia, en enero, febrero, transita por encima de los proyectos de Canario Negro, de Blue Beetle, transita por encima del cadáver insepulto de Wonder Woman 1984 y, por supuesto, del Escuadrón Suicida de James Gunn, release de ayer Cat, por supuesto. Y ahí llegamos al final del puente sobre aguas turbulentas y llegamos a Black Adam, en donde nos abre el espectáculo en una ciudad costera de periodo antiguo, una zona del creciente fértil o alrededores en el ámbito de Oriente Medio, donde hay una primera civilización que tiene conciencia de serlo, autogobierno, unas estructuras de poder, de haber generado esa forma de liderazgo, pero como suele pasar a veces, en donde hay una civilización militar, sin construcciones, sin, vemos que rapiñadora y depredadora. Sí, casi que podríamos hablar de ese elemento de imperiofobia o imperiofilia respecto al imperio depredador y el imperio generador. Pero aquí casi que tendríamos que hablar con la escuela de Oviedo o con eh, los del Cabildo del Cavite de Cartagena, cosas así, pero por lo tanto vamos a la película y la historia. Tenemos a un imperio depredador que depreda sobre el primer imperio generador de la historia, en donde lo que necesitan es un material mineral muy codiciado porque es muy limitadito, pero que transmite la conexión con los satanases de la época. Y por el otro lado tenemos a los dioses, ¿eh? Los dioses que ya habíamos visto en Sanfam, aquella película que estaba bien en la época de Aquaman,
Y que, bueno, pues en aquel caso Zachary Levi hacía el papel de Shazam. En este caso teníamos una película donde nos hacían referencia al que había habido un experimento in illo tempore, long time ago, en el que la cosa había salido un poquito mal y por lo tanto, bueno, pues había un cierto recelo, lo cual es curioso porque el personaje de porque el personaje de Max Strong, el Tadeusz Sivana, el doctor Sivana, bueno, pues había sido una primera elección, pero vieron trazas, lo cual es curioso porque mm, hay cosas que se han llegado a decir de esta película de Black Adam que tiene su cosita. Porque ¿cómo pudieron saber que el doctor Sivana, Tadeusz Sivana, iba a ser tan malo, como para a ti no te vamos a dar los poderes? Y en aquella película, pues el señor Sakalirevi, es decir, el Shazam, pues tira rayos, experimenta, hace en esa secuencia que el autobús se caiga para luego el salvarlo. Lo cual ciertamente pone en duda esto de, oh, es puro y limpio de corazón. Sí, pero... sí, claro. Tadeusz Ivana era todavía mucho más duro que... claro. Pero bueno, ahí tenemos esas contradicciones internas, pero de una película disfrutable que lamentablemente, siendo navideña, se estrenó en paralelo a la Capitana Marvel en el sándwich entre Infinity War y Endgame, lo cual ciertamente es el peor momento posible para haberla estrenado. Lo cual ciertamente es tremendo, a pesar de que ciertamente todos sabemos que 3 meses antes era cuando se estrenó Aquaman, precisamente las fechas navideñas, en torno al 21 de diciembre. Lo cual ciertamente significaba que las fechas... Pero... qué pena, ¿eh? Porque siendo en la temática y la escenografía de Shazam navideña, pues... Pero bueno, vamos a... Ahí encaja el origen de Black Adam. Y este Black Adam pues tiene esa historia donde, mm, bueno, en ese momento en el que la civilización esta depredadora entra en función para coger este elemento y hacer una gran corona que da el poder y la transmisión para con los satanis. Bueno, pues hay un héroe que emerge para salvar al pueblo que ha sido sometido para ser mineros. Y ahí tenemos la conexión con el presente en esta ciudad, 5.000 años después, en donde, bueno, pues hay un grupo de gente que busca también esta corona. Y ahí tenemos el juego de piezas interesante entre la JSA, entre los malvados y el grupo de bienhechores del lugar, con luego Black Adam por su lado. Con lo cual, ciertamente, tenemos casi un cuadrilátero. ¿Y cómo le gusta a Shazam esto del cuadrilátero? Porque en realidad no es a Shazam a quien le gustan, sino a La Roca, que viene de la WWE, de la lucha libre y de todo aquello. Y a veces todo piensa que viene a ser igual la forma de enseñar el espectáculo, de promocionarlo. Pero bueno, digamos que aparece Amanda Waller, un personaje que ya vimos en 2011, los que nos atrevimos a ver Green Lantern, la de Ryan Reynolds, una película que está comentada en este canal, reivindicada como el origen de este universo cinematográfico de DC, porque en realidad no es la primera película. Luego se reboteó y se volvió a empezar con el ámbito de Man of Steel 2 años después, en 2013, pero luego también con el Escuadrón Suicida de el señor David Ayer, ahí el bien del personaje de Amanda Waller. Y después también en la película de James Gunn, Jaime Pistolas, también está Amanda Waller. Y en la serie está Peacemaker, que todavía no he visto. ¿Por qué será que no la he visto? Quizás sea por el recorte del señor Henry Cavill, que no es Henry Cavill detrás, y el chiste de los pececitos con Aquaman. O quizás sea por el corte del pescuezo del final de Shazam. Pero bueno, las cosas parece que están superadas, o empezamos a superarlas con esta película. Por lo tanto, tenemos esa situación donde en el fondo hay un héroe, hay un villano, aparentemente, porque ese es el debate de fondo.
¿Quién es el héroe? ¿Quién es el villano? ¿Desde qué punto de vista se puede hacer uno villano o héroe? ¿Desde qué forma se puede conceptualizar esto? Según quien mire, de según cuál sea el punto de vista, uno puede ser héroe y villano a la vez. Porque ciertamente luego vemos como la situación entre padre e hijo, entre el personaje de Ted Adam, el que es Black Adam al final de la película, pues tiene una situación con su hijo. Y bueno, pues la decisión de los sabios, que son los dioses que dan el poder, mm, con lo cual ciertamente tenemos ahí una realidad. Pero, como digo, la situación va evolucionando. Amanda Waller aparece fundamentalmente en contadas ocasiones, lo cual es bueno. Sí, sí, es bueno que aparezca poco. Tenemos el grupo de la JSA con 4 integrantes. Y tenemos a los malos, ¿no? A los malos. Y luego nos revelarán que, claro, lo mismo que hay el personaje original, pues evidentemente no pueden poner al malo como el personaje aquel, el rey Achumenón, que estaba allí hace 5.000 años. Pero hay herederos. Y hay un heredero que aparece por ahí como yo soy el heredero del rey Achumenón, no sé quién nos han dado la transmisión del conocimiento y de la venganza, porque una vez fuimos reyes de todo esto. Mentira, porque digamos que por esa razón evidentemente está el paralelismo de cuando hace 26 años hemos sido invadidos por una fuerza militar extranjera, los milicianos estos que bueno, pues ahí tenemos esa situación en la que hace 5.000 años el reino fue invadido por los milicianos de un reino extranjero. Que es un poco insostenible que un grupo de mercenarios haya conquistado un país en el siglo XXI, pero evidentemente es una historia surgida del cómic. Y tenemos que tenerlo claro. Ahí está un elemento importante, saber perdonarnos fallos de lógica que podamos inducir desde el punto de vista externo de la humanidad de nuestra de el octubre del 2022. Pero ahí tenemos esa situación. Una situación en donde los de la JSA les dicen, bueno, este es malo por la información que tenemos, pero puede no ser completa. Y el propio Black Adam está un poco desorientado porque el mundo en el que ha despertado no es el mismo de hace 5.000 años. Por lo tanto, ahí tenemos una historia que se va evolucionando y no voy a decir más porque ¿para qué? Es una historia, como digo, recomendable, está bien, pero probablemente aquí es donde vendrá la madre del cordero. ¿Cuál es la madre del cordero? La madre del cordero es de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de una situación donde a Kari Fukunaga, si no recuerdo mal, que acabaron de darle No Time to Die, a pesar de que luego le quitaron, no fue el director, y que había dirigido algunos episodios de Mandaloriano. Iba a hacer la película de Flash, pero le quitaron. Y Batfleck iba a haber hecho la película de Batman, esa que acabó dirigiendo este otro muchacho, ¿cómo era? ¿Dónde estaba Robert Pattinson? Bueno, pues primero le quitaron de director Batfleck, después acabó desapareciendo de actor y nos quitaron aquella película que iba a ser entre Deathstroke y Batfleck. Y bueno, sí, hemos tenido esta con el personaje de Pattinson, con la Catwoman, con el Acertijo. Bueno, tiene su pase, sobre todo por el pingüino. Quizá el personaje de George Turturro también está bien, pero bueno, es de dónde venimos, lo que hay que poner en valor. Lo mismo que el tema de la película de Flash, luego entrando Andy Muschietti. Es decir, venimos de una situación complicada en donde nos han negado a la Trinidad, donde nos han negado historias que estaban engarzadas en el plan original y que a veces puede
provocar una respuesta dudosa o dificultosa a la hora de valorar los productos que DC, Warner, ha evolucionado después, poniendo la puntilla en esa situación, bueno, la difícil realidad, a pesar de que desde hace unas semanas ya sabemos que Men of Steel 2 es una realidad y que tenemos más Batfleck en perspectiva, tenemos más Henry Cavill como Superman en perspectiva, y Gal Gadot como Wonder Woman ya seguía con su contrato, con lo cual en principio la Trinidad va a ser restaurada. Pero, y aquí viene el pero más grande, todavía no tenemos la garantía de que vamos a ver la Liga de la Justicia 2 y 3 y la película de Batfleck. Lo cual no quitaría el hecho de que puede ni yo sobre ti, ni tú sobre mí, no imponer, no impedir. Que ese sería el lema que podríamos trasladar desde el País Vasco al ámbito de DC de Warner como un elemento que cohesionaría de nuevo el fandom en principio para que cada cual pueda tener el producto que considere de su gusto. Eso debería ser el ideal. El ideal debería de ser aceptar esta película. Es divertida, es entretenida, está bien. No es lo que estábamos esperando después de haber visto la Liga de la Justicia en marzo del año 2021, pero es una película que amerita ser considerada de buen gusto. A pesar de que, como digo, haya gente que no le termine de gustar ni La Roca, ni la propuesta y que eche de menos a otros personajes y otra estructura. Incluso haya visto los fallos, los chistes por aquí, un exceso de fijarse en un determinado elemento, pero como digo, podríamos estar hablando de una mezcla entre el Superman Returns de Bryan Singer. Veo un poco de ese tono general, también un poquito de Shazam y un poquito de Aquaman. También, evidentemente, la película de Is One es mejor, mucho mejor como película y como espectáculo. Es buena en todos y cada uno de los momentos. Por eso yo la vi 3 veces en cine. Esta la he visto una y ya está. Por una basta. Eh, pero igual la veo en casa en algún momento del futuro. Nunca se sabe. Lo mismo que con Shazam. Y también es disfrutable. Está bien. Para pasar el rato. Por eso hay que incidir en esta situación, en dando en cuanto, como digo, lo que debería de venir en el futuro, debería arreglarnos esta situación donde a unos nos han negado los productos que queríamos y algunos han visto como los productos nuevos, Birds of Prey, el Escuadrón Suicida, Wonder Woman 1984, no respondía a los personajes ni a los cánones. Y a esto, hablando de no responder a los cánones, alguno purista de los cómics nos dirá que, al fin y al cabo, Black Adam es un personaje menor, un villano en los cómics, secundario respecto al Doctor Sivana para con Shazam, y por lo tanto el choque entre Black Adam y Superman es algo que no está en los cómics, ameritando muchos escalones de diferencia entre ambos. Vamos, es como si el portero de la Moncloa se empezara a dar de hostias con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hay un cierto decalaje y puestos que hay intermedios entre uno y otro. Pero si alguien quiere hacer una película de las hostias del portero de la Moncloa con el presidente Sánchez, pues igual acaba haciendo una película de lucha libre en donde, por alguna razón absurda, pues han contratado a un ex luchador de lucha libre, de wrestling, para ser el portero de la Moncloa y le pones a pelear con Pedro. Oye, que los cómics aparecen de otra manera. Pues, ¿qué se lo va a hacer? Hay diferente narrativa, diferentes historias y no tienen por qué estar exactamente ligados las historias de los cómics al ámbito de las películas. Y además debemos de agradecer el hecho de que haya habido este impulso de Dwayne Johnson, de La Roca, para, junto con otros elementos que han estado ahí, sí, han estado ahí, que no hay que negarlos, pero ha ayudado al hecho de resucitar la posibilidad de la restauración de la Trinidad, lo cual ciertamente es de agradecer. Por eso, después de esta película, he salido con alegría,
con ilusión, con esperanza, eso es lo que nos ha dado Henry Cavill, con una chispita, un poquito, aunque poquito se puede uno alegrar. Ciertamente de decir por el contrario, he visto la película en una serie, una sesión de a las 5 de la tarde en un cine de Puerto Viejo en Guecho, y la sala estaba yo solo, completamente solo. Hasta el punto de que he entrado en tinieblas, he buscado la butaca en tinieblas con la lámpara del móvil, con la linterna. Mm, Cuando me he sentado no sabía si estaba solo o no, pero cuando em, he visto la escena post-crédito, he tragado todos los créditos esperando a que la luz volviera y digamos que no volvía, terminaba completamente, así que por primera vez en mi vida, en tantos años de haber estado en cines, he cogido la linterna de mi móvil y he buscado yo mismo la salida a ciegas, a oscuras, hasta llegar a la calle. Lo cual ciertamente es una experiencia novedosa. ¿Qué se le va a hacer? Pero ciertamente estas son las cosas que pasan a veces y hay que buscar la salida desde la oscuridad, como la hemos buscado con Black Adam, a el fin de una etapa de tinieblas, que esperemos que venga la segunda de Joker, como vino Joker, la de Joaquín Phoenix, que venga la segunda, Folie du Doigt, venga la segunda parte, que venga la segunda de Batman, sí, ahí con el Robert Pattinson, que tengan su ración, pero que también tengamos, aparte de la segunda de Shazam, que puede estar bien, la de Flash, la segunda de Aquaman, que vendrán próximamente, que también tengamos la Liga de la Justicia 2 y 3, la película de Batfleck contra Deathstroke, que haya variedad, una rica variedad en el Tutti Frutti de DC y de Warner, en donde todo el mundo se sienta acogido y recogido, y que volvamos a restaurar el Snyderverse junto con otras propuestas, no exclusivamente el Snyderverse, pero también para que podamos jugar con los tres personajes, con la Trinidad y con los demás, a satisfacción de todos los consumidores. En fin, vamos a darle un 7 a esta película Black Adam. Seamos generosos. Ha estado bien y es recomendable. Y sin más, os que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.